¿Cómo te hubiera gustado haber estado en los zapatos de Lucas mientras seguía a Pablo en sus viajes misioneros? Cosas dramáticas y a veces extrañas ocurrieron en las ciudades donde predicó. La experiencia en Éfeso es un buen ejemplo y se puede encontrar en el capítulo 19 del libro de Hechos. Cuando Pablo llegó a Éfeso, encontró discípulos de Juan el Bautista que nunca habían escuchado hablar de Jesucristo. Pablo compartió el evangelio completo con ellos y los bautizó. Y cuando les impuso las manos, recibieron el Espíritu Santo, profetizando y hablando en varios idiomas o lenguas. Como de costumbre, Pablo fue a la sinagoga judía durante 3 meses, tratando de mostrar a los judíos que Jesús era en verdad el Cristo y que cumplió todas las profecías que hablaban de él. Como en todas las ciudades, algunos judíos aceptaron el evangelio y otros no, aunque muchos milagros ocurrieron a través de la obra de Pablo. Cuando las ropas de los enfermos fueron traídas hacia Pablo, se recuperaron e incluso los espíritus malignos fueron expulsados. Las cosas se pusieron realmente interesantes cuando algunos exorcistas intentaron expulsar demonios usando el nombre de Jesús y de Pablo. Permíteme compartir la historia contigo. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: «Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo». Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: «A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois?». Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros de magia y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Por supuesto, Satanás tenía un contragolpe para lanzar a Pablo. Demetrio, un platero que hizo su dinero haciendo y vendiendo ídolos de la diosa pagana Diana, reunió a sus compañeros plateros que estaban perdiendo mucho dinero debido a la predicación de Pablo y causaron un gran alboroto en la ciudad. No hay tiempo para contar toda la historia, pero puedes obtenerla cuando leas el libro de Hechos en el capítulo 19. Más tarde, Pablo escribió desde Roma a los efesios durante su primer encarcelamiento. Si nos fijamos en quién fue enviado a entregar las cartas, es decir, Tíquico y Onésimo, parece que las epístolas de Efesios, Colosenses, Filemón y Filipenses fueron escritas durante este primer encarcelamiento de Pablo. Gran parte del consejo a los efesios fue muy similar al que se les dio a las otras iglesias, pero cada una de las cartas de Pablo agrega fragmentos del panorama general de la vida de Pablo. Es aconsejable estudiar cualquier tema o pregunta en particular que tengas en todos los libros de Pablo, y de hecho, en toda la Biblia, ya que su enseñanza se basa en las escrituras que estaban disponibles en ese momento. Es muy peligroso tomar uno de los pasajes de Pablo y basar toda una doctrina en él. Por ejemplo, tomemos Efesios 1, versículos 4 y 5. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos
predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Pablo usa esta misma palabra predestinado, como también se traduce en el versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Significa esto que algunos están predestinados por Dios para ser salvos y otros no? Una forma de estudiar esto es buscar todos los pasajes que contienen la palabra predestinar, o la palabra llamado, o la palabra elegido, y expandir su lista de manera que estas palabras puedan encontrarse en una búsqueda a medida que se avanza. También podemos buscar en las Escrituras a ver si a Dios le gustaría salvar a todos. Después de todo, pagó el precio completo por rescatar al mundo entero. Independientemente de cómo vayas a estudiar, recuerda lo que dijo Pedro. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Otro término interesante que usa Pablo es sellado. Sellado. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Qué significa estar sellado? ¿Significa que eres salvo y no puedes perderte después de haber sido sellado? Aparentemente es muy importante porque Juan el Revelador escribió lo siguiente en Apocalipsis 7, versículos del 1 al 3. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Es muy útil en este tipo de estudio tener una computadora con un programa que le permita buscar una palabra o frase en toda la Biblia. Hay muchos de estos programas disponibles de forma gratuita, online, o sea, en línea, en el internet, y le permiten o te permiten encontrar pasajes en la Biblia muy rápidamente. Puede revolucionar tu estudio de la Biblia y ayudarte a entender muchas palabras como estas que parecen tener un significado ambiguo. Un par de otras palabras del libro de Efesios que son interesantes para estudiar son misterio, que Pablo usa 6 veces en Efesios, y unidad, en la que Pablo pasa la mayor parte del capítulo 4. Como pista, la palabra unidad está relacionada con el misterio, del que habla en el capítulo 3. Satisface tu curiosidad y lee esta breve epístola como si estuviera escrita para ti personalmente. Efesios es también la epístola donde Pablo escribió sus famosos
versos sobre la armadura completa de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La verdad, no sé por qué Pablo escribió un cierre muy hermoso justo en el medio de su carta a los Efesios. Quizás tenía la intención de terminar allí, pero regresó más tarde y decidió escribir 3 capítulos más. En cualquier caso, es probablemente un cierre tan famoso como el que se encuentra en el final del libro de Judas. Dice de la siguiente manera: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén.